Muy buenos días. Desde la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, reciban un cordial saludo. Hoy en el país es motivo de debate e inquietud nacional el tema de la reforma a la salud. Muchos cuestionamientos desde la academia, muchos cuestionamientos desde las organizaciones de trabajadores, muchos cuestionamientos desde las organizaciones de pacientes, de usuarios de los servicios de salud, de los propios administradores, gerentes hospitalarios, a lo que hoy cursa en el Congreso de la República. El proyecto de ley 210 de origen gubernamental fue aprobado ya en el Senado de la República y está en trámite en la Cámara de Representantes para surtir su segundo debate. Hay que recordar que las sesiones ordinarias del Congreso de la República terminan ahora el 23 de diciembre. Tendrá que ser la Cámara de Representantes la que apruebe durante este periodo, si es que lo aprueba, ese proyecto y ese texto aprobado por el Senado de la República. Bueno, pero ¿qué contiene el proyecto de ley del Senado? El ministro ha dicho que no hemos leído el proyecto. El ministro ha dicho que ha corregido y ha recibido las observaciones a través de los diferentes foros y debates que ha hecho a lo largo y ancho del país. Sí hemos leído el proyecto, le decimos al señor ministro, con toda precisión y toda claridad. Tenemos el texto ya aprobado por el Senado, certificado por la Secretaría del Senado, y nos atrevemos a decir que no hay variaciones fundamentales en lo que había aprobado la Comisión Séptima del Senado de la República. Persisten los males del proyecto original. Muchos se preguntarán entonces qué es lo que cuestionan, cuáles son los males que persisten en el proyecto de ley aprobado en plenaria del Senado. Por motivos de tiempo me voy a referir a algunos de los temas más relevantes que han sido cuestionados desde nuestro punto de vista y desde la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS. Primero que todo, no hay entidad más desacreditada en el sistema de salud que más inquina provoque que las EPS. Es decir, hay una indignación generalizada contra las EPS. Son 20 años de funcionamiento de las EPS, tiempo más que suficiente para hacer una evaluación objetiva sobre su funcionamiento. Casos concretos de corrupción han sido denunciados incluso por el propio gobierno nacional. Casos de malas atenciones hacia los pacientes, de carruseles con los pacientes, de negar servicios, de no pagar a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Es decir, una clara ineficiencia y un mal comportamiento de las EPS han hecho que el sistema en su totalidad se desacredite. Sin embargo, este tema de las EPS no se aborda de manera radical y estructural en el proyecto aprobado por el Senado de la República. Simplemente se le quitan algunas funciones que hoy tienen las EPS, admitido, y se le cambian de nombre. Ya no se llamarán EPS, sino se llamarán gestoras, es decir, un cambio de nombre. Y algunas funciones, por ejemplo, ¿cuál función se le quita a lo que hoy hacen las EPS? La función del recaudo. Ya no recaudarán dinero. El dinero será recaudado por la nueva institución que crea la reforma, o sea, Salud Mía, el Fondo Único Nacional de Recaudo y Pago. Entonces, esa actividad que venía haciendo la EPS, se le traslada, esa función se le traslada a Salud Mía, incluso ahorrándole costos a las EPS, favoreciéndola en ese sentido. Del resto de funciones, permanecen las gestoras.
Las gestoras contratarán con la red pública o red privada hospitalaria. Serán ellas las encargadas de contratar y de definir con quién contratan y qué tipo de contratos hagan. A la vez, definen si se paga o no y cuándo se paga. O sea, auditan las cuentas de prestación de servicios de los hospitales y de las clínicas. Función que están decidiendo hoy. Dicen si el servicio está o no en el plan de salud y que por lo tanto lo autorizan. Entonces, seguirán haciendo la función de autorizar con quién contratan y cuándo se paga. Como se puede ver, entonces las gestoras seguirán haciendo todas estas funciones en la misma forma que lo están haciendo hoy. Bueno, ¿y cómo les van a pagar a las gestoras? Este es otro tema bien controvertible dentro de la propuesta del gobierno. El gobierno crea Salud Mía, es decir, una entidad nacional de carácter descentralizado, como lo dice el proyecto de ley, que se encargará de recaudar el dinero y de pagar. A las gestoras les va a pagar Salud Mía, esa institución nueva que se crea. ¿Y cómo le paga? Le paga por cada afiliado que tenga. O sea que la guerra por conseguir afiliados por parte de las gestoras va a continuar. Entonces, esas gestoras van a recibir un pago que no dice de cuánto va a ser la reforma por afiliado que tengan ellos en su haber, que podrán ser los mismos que tienen ahora o otros. Entonces, un porcentaje por cada uno de los afiliados que tengan. Pero fuera de eso van a recibir lo que el proyecto y lo que dice el ministro, un incentivo. Un incentivo que va a ser determinado de acuerdo a la contención del gasto. El término que utiliza el proyecto es distinto. Ellos hablan de controlar el riesgo, yo diría controlar el gasto. Es decir, en la medida en que la gestora glose cuentas, niegue servicios, en esa medida va a recibir una parte denominada incentivo. Ese incentivo se le entregará al final del ejercicio año a año. Y el dinero saldrá del Fondo Único Nacional, o sea, de Salud Mía. Cada gestora tendrá una cuenta especial. Si son 1 millón de afiliados, el 1 millón de afiliados lo multiplica por la unidad de pago por capitación y ese es el capital que tiene disponible la correspondiente gestora en una cuenta especial en Salud Mía. De esa cuenta especial se girará inicialmente lo correspondiente a la administración, insisto, no dice qué porcentaje es, y a la vez al final del periodo se le entregará el excedente a esa gestora. Lo mismo que está sucediendo hoy, simplemente mejorarían los controles en cuanto a que supuestamente evitarían que las gestoras gasten el dinero determinado o definido para prestar servicios de salud en otras actividades distintas para prestar servicios de salud. Admitido que esa fórmula podría permitir un mayor control sobre el uso de los recursos, pero seguirían siendo intermediarios financieros y seguirían ganando un dinero importante por esa función de administrar el recurso de salud. Entonces, este punto, que es un punto estructural que llevamos nosotros en la reforma, es uno de los que más controversia ha creado. Precisamente por eso nosotros decimos que hay otras fórmulas, acabar con esa intermediación financiera, que sería un paso en una verdadera reforma estructural al sistema de salud. Pero hay otro punto que también ha creado gran controversia. Hay que partir del principio de que cualquier reforma, y sobre todo si se habla de una reforma estructural y de un cambio
del modelo de aseguramiento, debe partir de la base, del principio de que hay que solucionar los problemas que hoy existen. Hay un problema muy serio, y es la deuda con los prestadores. Es decir, a los prestadores de servicios de salud, a las clínicas, a los hospitales y a los médicos en particular y a los trabajadores de la salud en particular, le debe el sistema en general y muy en particular las EPS una suma considerable de dinero. ¿Qué hace la reforma? ¿Qué hace el proyecto de reforma? Y sobre todo en este último el último trámite en el Senado de la República, donde sí se introducen algunos artículos nuevos en ese problema de la deuda hospitalaria. Simplemente habla de que la superintendencia citará a las EPS y a los prestadores para que concilien las cuentas, hagan un proceso de conciliación frente a la Superintendencia Nacional de Salud. Ya sabemos que ese proceso de conciliación se intentó hacer y las EPS ni siquiera asistieron a ese proceso de conciliación de las deudas. A nosotros nos parece que a pesar de los artículos nuevos que se le agregan al proyecto inicial que sale de la Comisión del Senado, Comisión Séptima de Senado, no es suficiente para dar salida a la deuda hospitalaria. No es suficiente. Si bien es cierto, el proyecto admite la posibilidad, y lo hace como posibilidad, de que el gobierno nacional asuma la cartera, no hay mecanismos claros y expeditos en el articulado para el pago de la deuda hospitalaria. Cosa totalmente preocupante y que incluso hoy está siendo cuestionada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado, en el caso concreto de Antioquia, AESA, y en el caso concreto nacional de ACESI, que son organizaciones que aglutinan las empresas sociales del Estado, de los hospitales, y tampoco por la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales. Hay un cuestionamiento a ese mecanismo aprobado. Es cierto, hay algunas modificaciones que avanza el proyecto en la plenaria del Senado, pero sin embargo creemos que no son suficientes y no son sobre todo prenda de garantía del pago de la deuda a los prestadores públicos y privados. Y eso es muy importante, insisto. Cualquier nueva reforma al sistema de salud debe pasar porque haya un mecanismo cierto del pago de la cartera de los hospitales públicos y privados. Hoy se están liquidando hospitales en el país. En el caso concreto de Antioquia, pues el hospital de Apartadora está en un proceso de liquidación. El hospital de Puerto del Río está en un proceso de liquidación. Muchos hospitales están en procesos de liquidación. Precisamente, una de las causas de esos procesos de liquidación es la iliquidez que tienen el flujo de recursos internos dentro de la institución. Y por presiones del Ministerio de Hacienda están siendo liquidados. O sea que este punto es un punto bien importante que insistimos nosotros, no lo considera en forma adecuada el proyecto que aprobó la plenaria del Senado de la República y que obviamente crea el inconformismo de los gerentes tanto de los hospitales públicos como de las clínicas privadas, porque no existen mecanismos ciertos de pago de estas deudas. Formación de especialistas. Ese tema no es nuevo dentro de las propuestas del gobierno. En el anterior gobierno nacional, causante de muchas de la crisis que hoy hay en el sistema de salud, cuya responsabilidad no ha admitido de forma clara y cierta, se planteaba allí en esas propuestas que ante la escasez de especialistas, cosa que puede parecer cierta,
en el actual modelo de atención de la enfermedad, entonces habría que darle la posibilidad a los hospitales y a las clínicas de que formaran o especialistas, quitándole esta exclusividad de formar y titular especialistas a las universidades del país. Hoy las universidades del país son las únicas que pueden titular, dar el título de especialistas, no solamente a los médicos, sino a los odontólogos, a las enfermeras, en fin, son solamente las universidades. Y el proyecto pretende extender esta autorización a los entes prestadores de servicios de salud, llámense hospitales o llámense clínicas, quitándole la facultad exclusiva a las facultades de medicina. La Asociación Colombiana de Facultades, ASCOFAME, ha rechazado esta propuesta del gobierno, ha rechazado este artículo que aprobó el Senado de la República, puesto que consideran que deben seguir siendo las universidades las que titulen a los especialistas, los posgrados, los títulos universitarios, que sigan siendo las universidades lo que hagan, cosa que nosotros compartimos y que muchas asociaciones científicas comparten. Y ese es otro motivo de la inconformidad de las facultades de medicina, de los estudiantes de medicina, de los internos y de los residentes. Si bien es cierto, pueden faltar especialistas en algunas áreas, el gobierno nacional lo que debe hacer es fortalecer el presupuesto, sobre todo de las universidades públicas, para que las universidades públicas puedan aumentar el número de cupos para las residencias. Esa es la fórmula y estamos de acuerdo en eso con el movimiento estudiantil, con la MAN, en el sentido de buscar un mayor presupuesto para las universidades públicas, que darían garantía de que se formen más especialistas, sobre todo en algunas áreas específicas en las cuales haría falta especialistas. Pero hay un tema que es crucial en esto, y es que el modelo de salud de hoy desprecia, relega a un segundo plano el papel del médico general. El médico general ha perdido capacidad resolutiva. Es el modelo el que le impide tomar decisiones para las cuales ha sido formado. Es posible que haya deficiencias en la formación en muchas universidades y esa capacidad de decisión de los médicos está limitada por la falta de conocimiento. Pero en términos generales podríamos afirmar, sin equivocarnos, que hoy el modelo casi que obliga a que el médico general no tenga decisión sobre cosas que sabe resolver. Casi todos los estudios y las investigaciones han afirmado o afirman que el 80% de las patologías, de las consultas que regularmente se presentan en un sistema sanitario, pueden ser resueltos por el médico general, en la formación del médico general, es decir, un médico general bien formado, con un currículum adecuado. Sin embargo, hoy el médico general no está resolviendo ni el 50%, por lo cual la población le consulta. Entonces ahí tenemos un cambio, debemos hacer un cambio del modelo tanto de formación como de decisión, devolverle capacidad de resolución a los médicos generales, que en muchos de los casos simplemente se volvieron secretarios y remitidores a los segundos y terceros niveles de atención. Entonces ahí también nosotros proponemos una reforma mucho más clara, mucho más contundente, de devolverle la capacidad resolutiva a los médicos generales. Entonces ya tenemos 3 puntos para resumir: EPS transformadas en gestoras, más de lo mismo.
deuda con la red pública y red privada hospitalera sin resolver en forma cierta a pesar de las modificaciones que se le hicieron al último texto presentado por el Gobierno Nacional. Y se necesita que haya una certeza de cómo se va a cancelar lo que se debe. Formación de especialistas por parte de hospitales y clínicas, quitándole la exclusividad en la titulación de esas especialidades a las universidades que hoy tienen. Y hay otro punto bien importante que tiene que ver con la tercerización laboral. Explico más en profundidad este punto. Inicialmente el Gobierno Nacional solicitó facultades en el proyecto inicial, radicado en Senado, solicitó facultades extraordinarias para reformar el régimen laboral de las empresas sociales del Estado, o sea, lo que se denominan ESES, o sea, los hospitales. Eso no fue aceptado ni por los sindicatos ni por la mayoría de los trabajadores, que vieron en esta propuesta del Gobierno Nacional simplemente quitarle las facultades legislativas al Congreso, apropiarse de esas facultades para legalizar lo que hoy es completamente ilegal, lo que sucede en muchas instituciones públicas y privadas, es decir, la tercerización laboral. En el segundo punto, en el segundo debate, el ministro resolvió armar un articulado y dijo que era lo que quería reformar del régimen laboral de los trabajadores en las ESES, acabar con la carrera administrativa, cambiar la denominación, crear una nueva figura de trabajador de la salud, quitar el tema de los recargos por dominicales y festivos, las horas semanales a trabajar. Armó todo un articulado que inmediatamente recibió el rechazo, entre otras cosas nosotros, de los primeros que hicimos el rechazo a ese articulado, puesto que consideramos que era atentar contra la casi nula estabilidad laboral que hoy existe, quitar garantías laborales definidas por ley, definidas en acuerdos internacionales y lo demás. Entonces el gobierno decide nuevamente retirar ese articulado y volver a las facultades extraordinarias. Entonces, el texto que se aprobó en el Senado es nuevamente darle facultades extraordinarias al gobierno nacional para que reforme el régimen laboral de los trabajadores de las empresas sociales del Estado, es decir, de los hospitales. Simplemente hay una variable en una propuesta que alguno de los congresistas hizo, que esa reforma al régimen laboral se hará de común acuerdo con las centrales obreras. Ya sabemos, nosotros ya sabemos lo que pasa con los temas de concertación en el país. Sí, constitucionalmente está creada la figura de la concertación laboral, por ejemplo, para el aumento del salario mínimo. Sin embargo, la mayoría de las veces, por no decir todas, no ha habido acuerdo en cuanto al aumento salarial en la famosa mesa de concertación nacional del salario mínimo. Nosotros creemos que esa no va a ser la excepción, es decir, si no hay consenso, seguramente no lo va a haber porque el gobierno va a seguir insistiendo en acabar con las garantías laborales y prestacionales de los trabajadores de salud, pues simplemente el gobierno utilizará a su amaño esas facultades extraordinarias. O sea que nosotros creemos que no es esa la fórmula, el texto aprobado por el Senado de la República, el más adecuado que satisfaga los intereses de los trabajadores. No puede haber reforma a un sistema de salud de carácter estructural si no se tiene en cuenta a los trabajadores. Es decir, hoy los trabajadores de la salud, no solamente los médicos, sino en general todos los trabajadores, están supremamente molestos, indignados, como llaman ahora los jóvenes, por la negación permanente de sus derechos laborales y sus derechos prestacionales y su inestabilidad laboral. El gobierno ha sido cómplice, alcahueta, ha aupado las falsas cooperativas de trabajo asociado, las sociedades anónimas simplificadas, las empresas temporales de servicios. No es admisible que un médico no depende de una empresa
que presta servicios de celaduría o de seguridad privada. E igualmente ha upado y ha patrocinado los falsos sindicatos que hacen falsos contratos sindicales, golpeando obviamente el bolsillo y explotando a esos trabajadores. Si eso no se reforma con toda seriedad y no se garantiza estabilidad laboral a los trabajadores de la salud y no se garantizan los más mínimos derechos laborales y los derechos sindicales de asociación real y lo demás, va a ser un fracaso. Esta reforma va a ser un nuevo fracaso. Insistimos en el punto porque creemos que mucho inconformismo de los prestadores directos de los servicios de salud llevan a un fracaso inminente de cualquier reforma. No es admisible que hoy haya deudas con los trabajadores de la salud que estén laborando común y corriente en hospitales públicos o en entidades privadas y donde lleven 8, 10, un año o más sin que les paguen sus salarios o que les paguen las compensaciones a través de las falsas cooperativas o que los falsos sindicatos no les están pagando en forma adecuada o que no los vinculen a la seguridad social o que no tengan derecho a vacaciones como tienen derecho todos los trabajadores de este país. Entonces ese es un punto clave de la reforma y el cual nosotros reivindicamos. Hay otros dos temas que son igualmente álgidos para toda la población, para todos los ciudadanos, que tienen que ver con el plan de salud. Nos preocupa, esto ya fue aprobado desafortunadamente en la ley estatutaria y ya lo hemos advertido. Es decir, el plan de salud que construyó el Congreso de la República como principios es un plan de salud que tiene exclusiones y esas exclusiones se le entrega la facultad de definirlas al Ministerio de Salud de acuerdo a el marco fiscal, es decir, de acuerdo a los recursos que existan. A nosotros nos preocupa seriamente eso, porque a pesar de que se diga que ese plan de salud será será con la asesoría de las organizaciones científicas y con la academia, nosotros sabemos cómo los gobiernos son completamente abusivos de estos. Y no basta simplemente con que las organizaciones académicas del sector opinen sin ningún poder de decisión. Entonces, en la decisión de decir qué se excluye en el nuevo plan de salud que llama la reforma Mi Plan, el gobierno es el que tiene la última palabra, el que va a decir qué está incluido y qué está excluido. Pero más grave todavía es, nosotros no estamos diciendo que el proyecto acabe con la acción de tutela. No hemos dicho eso. Hemos dicho que la ley estatutaria limita la acción de tutela a lo que el ministro llama el núcleo fundamental del derecho a la salud. Y el núcleo fundamental del derecho a la salud para el ministro es lo que está contenido dentro del plan de salud. Las exclusiones, que como le digo yo, ya quedan en poder de que el ministro defina cuáles son las exclusiones. Sobre esas exclusiones, no hay posibilidad de realizar una acción de tutela. O sea que si bien es cierto, el mecanismo de la tutela, que es constitucional, no desaparece, sin embargo, el instrumento solamente se puede utilizar sobre lo que está contenido en mi plan. Sobre lo que está excluido de mi plan, no hay posibilidad de hacer una acción de tutela, sino que eso deberá hacerse vía demanda ordinaria. Es decir, 4 o 5 años en una demanda de tipo ordinario. Precisamente el éxito de la tutela en salud es porque los jueces en general fallan en forma clara y oportuna para que se le preste el servicio al enfermo que está enfermo y que lo requiere. Y aquí tendrá que esperar 4 o 5 años a que una acción judicial prospere. Eso es lo que hemos dicho nosotros frente a la tutela,
al plan de salud mía, mi plan, y a la acción de tutela solamente definido a lo que llama el ministro doctor Alejandro Gaviria el núcleo esencial del derecho a la salud. Nosotros esperamos que la Corte Constitucional, que tiene para revisión hoy su ley, la ley estatutaria, opine sobre este tema en concreto, porque es supremamente grave y preocupante. Facultades para que el gobierno defina cuál es mi plan, facultades para que defina cuáles son las exclusiones, solamente tiene posibilidad la acción de tutela sobre lo que el gobierno defina de mi plan y no habrá posibilidad de acción de tutela sobre las exclusiones. Muy preocupante, y obviamente esta propuesta del gobierno no es aceptada por la mayoría de la población. Estos son algunos de los puntos, no son todos los que cuestionamos en la reforma aprobada por la plenaria del Senado de la República, pero sí son los más relevantes y los que más indignación han creado dentro de la opinión pública, que con toda justeza, con toda razón y con todo el conocimiento han llamado a una gran protesta nacional para el día martes 23 a las 10 de la mañana en el caso concreto de Medellín, martes 29, en el caso concreto de Medellín, se saldrá del Parque de los Deseos. Allí se han sumado los estudiantes de las facultades de medicina, allí se han sumado los internos y los residentes de todos los hospitales, de todas las facultades de medicina, cosa que saludamos, han tenido la iniciativa, se están organizando, van a hacer marchas de blusas blancas pacíficas a lo largo y ancho del país, e invitamos a la ciudadanía en general, que es la afectada con cualquier tipo de reforma al sistema sanitario del país, para que acompañen esta gran jornada de protesta y le digan con toda claridad al Congreso de la República, que es el que hoy tiene el poder de decisión, es el Congreso de la República el que tiene hoy la capacidad de decisión. Los congresistas aquí no se pueden escabullir. Ellos son los que tienen la decisión. Y la ciudadanía tiene todo el derecho a saber quiénes son los que están realmente por una reforma estructural al sistema de salud y quienes simplemente le hacen el juego a los intermediarios financieros EPS que han financiado muchas campañas políticas, como ha sido demostrado e incluso confesado por muchos de los congresistas. Muchas gracias, y en próxima ocasión estaremos explicando otros detalles de esta reforma.